Hola, muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, aquí su amiga Rosalia les da la bienvenida a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tocando el tema de el perdón y la página, perdón, vamos ya en la parte número 7. Así que gracias por acompañarnos. De verdad agradezco a todos ustedes que nos han estado acompañando durante todo este tiempo en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Quiero agradecer a Dios por la vida de todos ustedes, dándole gracias por el amor que Dios ha derramado sobre ti, sobre mí, sobre cada persona que buscamos el rostro de nuestro gran Dios Todopoderoso. Los días que estamos viviendo son días muy difíciles. Muchos de nosotros pasamos tribulaciones, angustias, persecuciones. Empezamos a pasar muchas situaciones donde el odio, el desprecio, se manifiestan tan fuertemente en nuestras vidas. Sin embargo, Dios nos enseñó que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Nos enseñó que así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Y la verdad como que entre más pasan los años, nuestro corazón como que se va endureciendo más y es más difícil poder soltar, liberar a alguien. Como hemos estado viendo, el perdón quiere decir redimir una pena que es merecida o quitar, alzar, borrar, deshacernos de ello. Eso es el perdón. Dar, soltar con una acción de gracia, porque es algo que la persona no se merece. La persona que ofende, que defrauda, que peca, que nos agrede, merece un castigo o merecemos el castigo por agredir a cualquier otra persona. Sin embargo, Dios nos perdonó a nosotros, que lo agredimos, que agredimos su persona, su confianza, su amor, su gracia, nos hacemos personas desagradecidas hacia Dios. Y Dios, siendo nosotros pecadores, nos perdonó, nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y nos dijo que lo que de gracia recibamos, lo podamos dar de gracia. Nadie puede dar lo que no tiene, solo lo que tiene en su corazón. De hecho, dice su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también de lo que hay dentro de tu corazón es de lo único que tú puedes dar, que puedo dar. Si en nuestro corazón nuestros pensamientos son constantes odio, pleito, rencilla, o pensar y meditar en la ofensa que alguien nos hizo, es natural que de nosotros eso es precisamente lo que va a salir. Nosotros debemos de meditar, como dice su palabra, medita en este libro de la ley, para que vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Leer y meditar su palabra nos ayuda a retener y a tener cosas dentro de nuestro corazón, palabras, amor, gratitud, que solamente pueden edificar nuestro corazón, porque nuestros pensamientos dominan y controlan todo nuestro ser. Cuando retenemos las ofensas nos llevan al cautiverio, porque nos atan primeramente en el motor que mueve todo nuestro cuerpo, que es nuestros pensamientos. Él dice que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Entonces, cuando nosotros saturamos nuestros pensamientos de odio, de rencillas, de pleito, de división o de contienda, y pensamos en las cosas que se nos hicieron, vamos a retener muchas cosas, odios. Vamos a retener en nuestro corazón mucha destrucción. Y Hebreos precisamente nos habla que no dejemos que ninguna raíz de amargura brotando en nuestro corazón nos aleje de Dios. Fíjate, la amargura nos aparta del amor de Dios. Y la amargura surge por la culpa, por el desprecio, por la falta de perdón, sobre todo
por la falta de perdón. Él dice en Hebreos, se los voy a volver a leer, Hebreos 12, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en el verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente contaminamos nuestro corazón, sino que contaminamos a todas las personas que nos rodean y alejamos a Dios de nuestras vidas. Porque la palabra del Señor nos dice que todo lo que atáramos aquí en la tierra, que es lo que hemos estado viendo, va a ser atado en el cielo. O en otras palabras, todo lo que tú y yo permitamos aquí en la tierra, en el cielo va a ser permitido. ¿Esto qué quiere decir? Que yo suelto para mí gracia, misericordia, perdón, amor. ¿Cuándo? Cuando yo precisamente perdono, amo y tengo misericordia de los demás. Todo lo que yo permita para mi vida hacia las otras personas es precisamente lo que yo estoy permitiendo que Dios haga conmigo. Aún así, el amor de Dios es tan grande que Él busca mostrarnos el amor de diversas maneras para que tú y yo podamos sembrar amor. Y nos amó de tal manera que siendo pecadores, Él dio a su vida por nosotros. Y cuando nosotros aceptamos ese perdón, ese amor, esa gracia, esa misericordia, nosotros, cuando lo recibimos, nuestro corazón hay una transformación. Y entonces nosotros empezamos a dar de lo que hay dentro de nosotros. Amigo, es algo recíproco, algo que es como una rueda, que cuando nosotros la echamos a rodar, empieza a crecer esa rueda y empieza a manifestarse algo totalmente diferente. Cuando tú vas a la nieve, no sé si alguna vez has ido, pero yo lo veo en la tele. Y alguien de arriba empieza a rodar, el hielo se empieza a pegar y se va creciendo esa bola de hielo. Amigo, cuando tú y yo echamos a rodar el odio, se va creciendo más y más y más. Ya no es solamente una raíz de amargura, es un árbol frondoso. Esa raíz, esa semilla de odio crece de tal manera que cuando queremos romper o tumbar o derrumbar ese árbol tan fuerte, tan frondoso, llega a ser un poquito difícil para hacerlo. Así que, amigo, yo te animo que si eres nuevo, por decir así, en algo, que si en tu corazón nunca habías guardado nada, no habías retenido una ofensa de alguien más, que tomes el tiempo para liberarte lo más pronto posible de ese odio, de esa cosa que te ofendió, del haber sido defraudado. Nada vale la pena. Lo que sí vale la pena es que nosotros retengamos nuestra paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú y yo no retenemos esa paz, nos apartamos de Dios y no vale la pena. No tendremos paz porque retenemos el pecado de alguien más. Debemos de liberarnos del pecado ajeno y mantenernos en esa paz. Lo que otro haga, yo no lo puedo cambiar. Lo que yo sí puedo cambiar es lo que yo hago. Y eso es precisamente lo que debemos de retener. El pecado ajeno es ajeno, pero si yo me involucro en él, me hago partícipe en el pecado ajeno. La vida de otro yo no la puedo cambiar. Nadie. Es más, Dios mismo no puede cambiar la vida de alguien más, a menos que la persona quiera. Cuando yo le autorizo a Dios a actuar en mi vida, Dios autoriza. Por eso, todo lo que ates aquí en la tierra es atado en los cielos. Lo que yo autorice por mis acciones, por mis palabras, por lo que yo digo,
eso es lo que Dios va a permitir que pase en mi vida. Entonces, voy a retener el odio porque alguien me ofendió, porque alguien agredió mi vida. Creo que, aunque duela mucho, lo mejor es liberarme. Miramos que el perdón trae sanidad a nuestra alma. Veamos, miramos cómo alguien fue perdonado y sanado. Levántate de tu camilla y vete. Y los fariseos que decían, ¿y este quién se cree para perdonar? Bueno, ¿qué es más fácil decir levántate y anda o te perdono? Quiere decir que la, las enfermedades que muchas de las veces ni con oración ni con medicina nos curan, es por lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, por las cosas que retenemos y la enfermedad. Y esa atadura, ese odio, ese rencor, eso que sentimos en nuestro corazón, esa culpa incluso, cuando hemos pecado. Mira, es que podemos ser libres cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros enfrentamos las situaciones o cuando soltamos el pecado de alguien más. Podemos ser restaurados en nuestro espíritu y por consecuencia nos traerá la vida. Y eso lo vimos el día de ayer en Isaías. Pero también podemos ver que el perdón me trae paz. El perdón me puede traer paz a mi alma, a mis pensamientos, a mi corazón. Cuando yo ya no tengo nada en contra de nadie, no hay nada que el enemigo pueda acosarme de. Satanás es el mayor acosador, no solamente el que acusa, sino que el que acosa. Porque acosa constantemente con las cosas que hacemos o con las cosas que retenemos. Podemos ser cosas de bendición o pueden ser cosas dañinas, pensamientos dañinos en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Y lo que retenemos, eso es precisamente lo que nos ofende. Yo te invito en esta mañana que me acompañes a Efesios capítulo 1, verso 3. Papi Dios, te damos gracias. Te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra y la podamos poner por práctica. Sabemos que los tiempos son difíciles, Papi Dios, y que todas las circunstancias que nos rodean nos acosan de tal manera que en muchas ocasiones no nos permiten caminar en la libertad en la cual tú nos llamaste. Pero Señor, aquí estamos dispuestos para servirte, para amarte y para ser libre de todas las ataduras. En el nombre de Jesús. Papi, oro que cada oyente pueda de alguna manera recibir la palabra y liberarse de esas cadenas de odio, de rencor, de resentimiento. En el nombre de Jesús. Muy bien, amigos. Pues vamos a leer en Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, yo, Pablo, preso, fíjense, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad. Permitan que la paz los mantenga unidos. Estas sencillas palabras, Pablo, yo pienso y creo que como cualquiera de nosotros pudo haberse sentido herido, lastimado por las acciones del pueblo, porque dentro de ese pueblo que acusó a Pablo, me imagino que alguno que se decía ser cristiano también se encontraba en ese lugar. Sin embargo, Pablo dijo de esta manera, por lo tanto, yo prisionero. O sea, estaba prisionero. Pablo estaba prisionero, estaba en la cárcel por servir al Señor. Algunos de nosotros somos criticados, juzgados y tenemos demasiados errores y a veces nuestros errores, nuestras
no crecimiento, nuestro no desarrollo, donde áreas de nuestra vida, aunque seamos pastores o líderes o servidores, no hemos mejorado, no hemos cambiado. Hay áreas de nosotros que necesitan la ayuda de Dios, pero buscamos servir a Dios. Y Pablo servía al Señor y lo metieron a la cárcel por causa del Evangelio. Y dice él, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Les está hablando al pueblo sin importar de dónde él estaba. No conservó odio, resentimiento o rencor por causa de haber estado prisionero, sino al contrario, dijo, les suplico, les ruego, que vivan una vida digna. O sea, digno quiere decir apto o de acuerdo a quien es tu Dios y tu Señor. Una vida digna, reconociendo de quién eres y de dónde vienes. Vienes del reino de Dios. No somos de este mundo, somos del reino de Dios, de un lugar más allá que solo lo terrenal. Que lleves una vida digna del llamado que has recibido de parte de Dios. Dios nos llamó a ser santos. Dios nos llamó a ser sus hijos. Dios nos llamó a ser misericordiosos, compasivos, bondadosos. Recibimos un llamado como hijos, no para vivir una vida de odio, rencor o resentimiento, sino una vida de amor, de gracia y misericordia. Él dice, Dios es amor. Y si Dios es amor y es mi Padre, amor hay en mi corazón. Dios derramó su amor en nuestras vidas, en mi vida. Dios mostró su amor en la cruz del Calvario. Dios mostró su amor que siendo yo lo vil y lo menospreciado, me sacó de las tinieblas, de lo peor, del lodo cenagoso, perdonó mis pecados, me libró de ellos y me sentó en lugares celestiales. Era pecador. No era apto para estar en ese lugar, pero Dios por su amor y su perdón me hizo apto para estar en ese lugar. Pablo estaba en la prisión, pero reconoció el amor de Dios que había sido derramado sobre su vida para que su vida fuera cambiada y transformada. Y dijo, ahora les suplico, lleven una vida digna del llamado que han recibido de parte de Dios. Lleven esa vida de perdón, de amor, de gratitud, de santidad, de pureza. Y dice, porque en verdad han sido llamados. Dios te llamó de las tinieblas, te rescató y te dio un llamado más alto que esta vida natural. Y luego nos enseña y nos dice cómo. Sean siempre humildes, sean amables, humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. O sea, tener paciencia requiere madurez. Requiere conocimiento de la palabra de Dios, porque si yo no puedo reconocer el amor de Dios, no puedo cambiar en mi vida. Si yo no puedo reconocer la pureza de Dios en mí, el amor tan grande que Dios manifestó en mí, yo no puedo cambiar, amigos. Nadie podemos cambiar cuando no reconocemos el amor de Dios. Filipenses 3:14 dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para yo recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio del Mesías. Pablo corría esa carrera de amor, de gratitud, pero dice para alcanzar el llamado, para alcanzar el premio que he de recibir. Amigos, cuando tú y yo nos reconocemos que vamos a recibir la corona de vida al término de nuestra carrera, no podemos vivir una vida de santidad, ni de pureza, ni de amor, porque no nos importa. Acuérdense, de la abundancia del corazón habla la boca. Y como piensa el hombre en su corazón es como vive. Tu manera de vivir va a ser de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón no sabes que vas a recibir un premio celestial,
en el llamado que tú tienes, entonces no vas a poder vivir, como dice aquí, en paciencia con tu hermano, tolerando las faltas, las dificultades, las actitudes de uno con otro, porque todos tenemos actitudes feas, gestos ofensivos, reacciones y cosas. No estoy diciendo algo que yo no he vivido. Yo no estoy diciendo que a mí nadie me ha caído mal, no. Hay cosas, acciones, hechos de otras personas que me son ofensivas porque yo no las practico. O quizá las practico más de lo que yo mismo pienso y no me alcanzo a ver en el espejo para ver mis acciones y mis actitudes. Pero amigo, en esta tierra vamos de gloria en gloria y de fe en fe. Eso quiere decir que vamos creciendo, que vamos madurando, que vamos cambiando. Y una de las cosas que nos dice aquí Pablo, sean pacientes unos con nosotros, tolérense las faltas por amor. Las faltas quiere decir las metas que no alcanzaste. En otras palabras, las faltas son el pecado, las agresiones, los defraudes, las cosas que nos ofenden a nosotros. Me defraudaste. ¿Por qué me defrauda alguien? Porque tengo unas expectativas muy altas de la persona. Yo espero de esta persona que sea así, así y así. Y como no alcanza mis expectativas, me defrauda. Muchas de las veces es cuando pones la confianza esperando que la otra persona responda de cierta forma y resultó que no lo hizo y me defraudó. Pero bueno, tolérense las faltas unos por otros. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y alzando mediante la paz y enlazados mediante la paz. ¿Qué quiere decir hagan todo lo posible? O sea, como dice Hebreos, busca la paz y síguela. Para yo mantenerme unido con la persona X, mi vecino, mi esposo, mis hijos, mis compañeros congregantes, mis hermanos en el Señor, para vida de yo mantenerme en unidad, necesito aprender a ser paciente, tolerante. Debo de hacerlo. Debo de perdonar a aquel que me ofende. Si yo, la ofensa de mi hermano, si yo no la busco la paz, yo no la perdono, me ato, desprecio a la persona, corro de donde está esta persona, no quiero verla. No quiero verte, me ofendiste, me hiciste daño. Se entiende que el corazón se daña y se lastima porque no cumple mis expectativas, porque no hace conforme yo, porque piensa diferente, porque hace cosas que yo no las haría. Todos estamos educados en diferentes lugares, en diferentes formas. Lo que para mí puede ser malo, para ti no. Tolerar a mi hermano en sus ofensas, a mi hermana, es de humildes, es de tener paciencia, es de buscar la unidad y la armonía. Si yo no lo hago, mi corazón se amarga, se lastima. Proverbios 3:34 dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Humildad es algo de lo que tú y yo necesitamos aprender a recibir. Y luego nos dice en el verso 4, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Dios es amor. Y si te vas hasta el versículo 31 de este mismo capítulo, tú puedes leer todo el capítulo para que veas que Dios nos llama a una unidad y armonía y solo lo podemos hacer a través del perdón. Veamos en el versículo 31 qué es lo que nos dice. En el verso 31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Libérense. Mira, personalmente, todos debemos de trabajar
precisamente en estas aptitudes que tenemos, que son ofensivas, agresivas a nuestras vidas y que no nos llevan a triunfar en la tierra. Libérense de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera, calumnias y toda clase de mala conducta. No es que yo quiera liberar a la otra persona de esas. No es que yo quiera forzar a nadie a que se libere de la amargura, de la furia, del enojo. No, no me da Dios esa tarea a mí. La tarea que me da Dios o Pablo, Dios a través de Pablo, es liberarme yo. ¿Cómo yo me libero de la amargura? Simple y sencillamente reconociendo el amor de Dios, reconociendo que yo mismo soy pecador, reconociendo que yo mismo que yo ofendo a los demás por diferentes actitudes mías. Cuando yo reconozco eso, puedo saber y perdonar a las otras personas que actúan de una manera que a mí no me agrada y que hacen cosas que me lastiman mi corazón, así como yo también causo dolor y angustia en otras personas. Proverbios 8:7 dice, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Puede ser que tú detestes el engaño y que tú seas una persona que hable con la verdad, pero tolera a tu hermano, tolera a tu vecino, a tu amigo que no lo hace. Uno puede ver lo que es verdad y lo que es mentira, uno puede darse por enterado. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Bueno, la palabra dice, reprende a tu hermano. Si te ha escuchado, ya te lo ganaste. O sea, busca la restauración. Habla con él. Si ves a tu hermano cometer pecado no de muerte, pídele a Dios para que sea sanado. O sea, Dios no nos permite que guardemos la falta, sino que confrontemos, que ayudemos, que levantemos, que exhortemos en amor a la otra persona. ¿Para qué? Para que en mí no se guarde esa furia, ese enojo, esa palabra áspera. Yo debo de liberarme de la amargura, yo debo de liberarme de la furia, yo debo de liberarme del enojo, de las palabras ásperas, de las calumnias. O sea, yo. En el verso 32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean buenos de corazón y perdónense unos con otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio del Mesías. ¿Ves la clave? Siendo amables, aceptando a tu prójimo y perdonando. Perdonar quiere decir que estoy soltando la ofensa que me causó la otra persona. A lo mejor me causa una ofensa sin que la misma persona se dé cuenta que la tiene, que ha ofendido. Entonces, amigos, nosotros debemos aprender a liberar, a soltar, a dejar ir a mi hermano fuera de cualquier conducto que le pueda ofender. En Efesios 5:1 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Imiten a Dios en todo lo que hagan. Ustedes son hijos queridos de Dios. Imitemos a Dios. Imitemos su amor, imitemos su gracia, imitemos su misericordia. Ahora, amigos, cuando no perdonamos, cuando tú y yo no perdonamos, hay una atadura o una ligadura. Hay algo que te une a la otra persona, a quienes no has perdonado. Cuando hay perdón, nada te liga a nada, porque has soltado la ofensa, no hay delito que perseguir. Cuando alguien me ofende y guardo lo que otra persona hizo, hay un delito y quiero que aquella persona sea castigada. No, no quiero hacer eso. Sí. De alguna manera busco que la otra persona sea castigada. Ahora, cuando tú perdonas, le das la oportunidad de Dios a que Él te perdone a ti cuando tú lo necesites, cuando yo lo necesito. Yo perdono, le estoy abriendo las puertas a Dios para que Dios pueda perdonarme a mí la ofensa que yo pueda causar a otra persona.
Y créeme que todos estamos expuestos a ofender a otros, queriendo o sin querer. Si no perdonamos, yo mismo me alejo de Dios. En Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los va a perdonar a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará. Entonces aquí estamos viendo que lo que yo permito aquí en la tierra, se lo estoy permitiendo al Padre que lo haga. Ahora, al no perdonar, muestro que yo no estoy amando. Muestro que en mi corazón no hay amor. Y yo no puedo tener amor de ese tipo, como dice Corintios, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese amor solo lo puedo obtener cuando yo tengo a Dios en mi corazón. Sin Él, Entonces quiere decir que cuando yo retengo la falta, estoy alejando a Dios para poder retener esa falta. Alejo a Dios para poder odiar. Alejo a Dios de mi vida. Entonces yo no actúo como Dios porque lo estoy deteniendo en esa parte. Ahora, en primera de Juan 4:10 dice, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. O sea, el amor no es por mí, el amor es directamente de Dios. Yo quiero ese amor, solamente lo puedo obtener cuando obtengo al dueño del amor, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo puedo tener solamente cuando acepto el sacrificio que Jesús hizo por mí. Ahora, si decimos que amamos, dice el verso 20, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, fíjense lo que dice, somos mentirosos. Ay, Dios, te amo, te alabo, te glorifico, pero no puedo ver a mi hermano que está a un ladito de mí. No lo tolero. Y hasta tengo que respirar fuerte. Ay, ahí viene, tuerzo mis ojos. Ay, no tolero a esta persona. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos mentirosos. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás es el padre de toda mentira. O sea, que en otras palabras, no me puedo dar el privilegio de odiar a nadie. No puedo dar el privilegio de yo volver a vivir, sino que puedo dejar vivir a Dios en mí. Ese sí puede ser un privilegio para mí. Sigo leyendo el versículo 20, dice, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. O sea, ¿cómo yo puedo saber que amo a Dios cuando amo a mi prójimo? Cuando amo a mi prójimo. Y él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, puedes amar a Dios porque te puedes amar a ti. Pero si tú no puedes amar a aquel que Dios ama, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Y esta es una palabra muy fuerte, porque es muy fácil amar al que nos ama. Pero Dios mostró su amor no a quien le amaba. Nosotros no amábamos a Dios, pero Él nos amó cuando nosotros no lo amábamos. Él mostró su amor hacia nosotros cuando no lo amábamos. Eso es lo que Dios nos pide, que seamos ejemplo, que podamos extender la presencia de Dios, el abrazo de Dios a aquellas personas despreciativas a mi punto de vista. Aquellas personas que yo no tolero por su XXXX. Es que me defraudó, es que me ofendió, es que me hizo, es que me dijo, es que habló mal de mí, es que esto. Ámalo. Muestra el amor de Dios.
Mostremos el amor de Dios. Dice, Jesucristo nos dio, el Señor Jesús nos dio este mandamiento. Ama a Dios y ámense unos a otros. Este es el amor que Dios manifestó a nuestras vidas. Si me permiten, me voy a alargar un poquito para terminar este tema del perdón. Hay mucho más, pero para este viernes poder terminar este tema. Ahora, un ejemplo del perdón y de sanidad en nuestra alma. Un ejemplo de perdón y de sanidad en el alma es en Isaías 53. Este es el gran ejemplo que podemos recibir del amor de Dios. Isaías dijo, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no le tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suele andar las ovejas, cada uno hacia lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que tú y yo merecíamos. Él fue maltratado y humillado pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, y ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrastraron, no trató con justicia, no lo trataron con justicia, ¿no? Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga. Llevará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos, para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Este, mis amados amigos y hermanos, es el ejemplo más grande de una persona que perdona. Ahora ustedes me dirán, Él es Dios, Él puede. No. Él no hizo nada de eso como Dios. Todo lo que Él hizo lo hizo como un hombre, porque no podía pagar un precio tan alto como Dios. Tenía que pagarlo igual que nosotros. Jesús llevó en su cuerpo tu pecado y el mío. Y Él espera que tú y yo por lo menos podamos ser personas que sabemos perdonar y amar. Con esto, mis amados amigos, los dejo este fin de semana. Meditemos en su palabra. Pensemos en los hechos de nuestro gran Dios todopoderoso, de aquel hombre
que descendió y tomó nuestro lugar y nos perdonó. Y así nosotros podemos pensar en perdonar y amar a aquel que nos ofende y vivir libres de culpa, libres de pecado. Dios les bendiga, les guarde este fin de semana. No dejen de congregarse, reúnanse, busquen a Dios. De verdad, los tiempos son difíciles, pero si no buscamos a Dios, nos perdemos. Dios es nuestro guardador, nuestro escudo y nuestra fortaleza. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.